Bueno, seguimos entonces. Tenemos en esta mañana al pastor Jay Molina. Él es uno de los pastores de la iglesia de Jesús, el Jesus Church de Tampa, de La Viña. Es una iglesia de La Viña que recientemente, ahora para el mes de enero o febrero aproximadamente, ellos hicieron parte del Partnership de Puerto Rico. Así que nosotros conocemos a sus pastores, Carl y Anita House. Ellos ya por unos 5 o 6 años hemos sido amigos y hemos desarrollado una amistad y tenemos muy buena química a través de los años. Y los de tremendo gozo, de tremenda alegría. Así que bienvenido a Puerto Rico y bienvenido al Partnership otra vez. Bueno, ¿cómo están? Amén, amén. Aquí les traigo saludos de la iglesia de La Viña del estado de la Florida. Okay, estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Es un honor para nosotros compartir con ustedes y ver el gozo de los jóvenes y todo lo que están haciendo. Así que Dios les bendiga mucho. Les quiero introducir, I want to introduce Quiero presentarles al Luis Campos Luis Campos and his daughter Tara. y Tara. And they're part of Jesus Church. Son parte de la iglesia de Jesús allá en Tampa. Louis helps out with the children Luis es parte del ministerio de niños and with the men's ministry also. y con el ministerio de hombres también. And Tara, Y Tara, she plays keyboards on the worship team. ella toca el keyboard en el equipo de adoración. And they're very mission-minded. Y son gente que están bien enfocadas en misiones. And so they're happy to be with us this Así que morning. están bien contentos de estar con nosotros. And welcome, Luis and Tara. Bueno, yo tengo una conexión aquí en Mayagüez porque mi mamá nació y se crió aquí en Mayagüez. Claro está, Doña Gloria era así de alta. Y siempre le decía a la gente que no me conocían a mí, mi hijo Carlitos, porque el primer nombre mío es Carlos, mi hijo Carlitos. Y cuando me veían, ellos hacían así, Carlitos, no, Carlote. Así que Carlote está aquí para predicarles esta mañana. Vamos a buscar en la palabra de Dios a Filipenses capítulo 1, empezando por el versículo 18. Y si me hacen el favor, vamos a ponernos de pie. Este es de la nueva versión internacional. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzados, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra esta mañana y pedimos que envíes a tu Espíritu para iluminar tu palabra a nuestros corazones, para que no sea otro mensaje que oímos y nos olvidamos, para que sea algo que nos aliente, algo que nos alimente, algo que nos ayude a vivir nuestras vidas cotidianas. Te pedimos que estés aquí con tu Espíritu Santo y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar. Me van a perdonar que tengo la espalda un poquito mal, así que de vez en cuando me siento. Yo recibí el llamamiento aquí en Puerto Rico para el ministerio en el 1972. Eso fue cuando Dios me llamó al ministerio. Yo era como los jóvenes de aquí, yo era el presidente de los jóvenes y teníamos una semana de los jóvenes, teníamos campaña todas las noches y el último domingo por la noche me tocó a mí a predicar. Yo nunca había predicado, aunque mi papá era pastor. Y yo preparé un mensajito, yo ni me acuerdo de lo que prediqué. Pero que Dios me dio favor
y 5 jóvenes se convirtieron esa noche. Después del servicio vinieron 2 ancianas de la iglesia y me dijeron, Carlos, ¿podemos orar por ti? Sí, claro. Entonces empezaron a orar por mí y empezaron a profetizar. Me dijeron, Dios te ha llamado al ministerio. Y uno sabe cuando es la palabra de Dios porque resuena dentro del corazón, ¿verdad? Y en ese momento ya yo tenía algo que estaba empezando en mi corazón y cuando ellos dijeron eso, ya yo sabía que esa era hora. Es más, yo estaba aquí en colegio en Mayagüez estudiando para ser ingeniero y dejé eso y me fui para los Estados Unidos para estudiar para el ministerio. Y uno piensa que hay un plan, como uno va para colegio, se prepara, coge bachillerato, aprende la palabra de Dios, entonces va a una iglesia y empieza como pastor de jóvenes o pastor asociado y de ahí sale a pastor y como si fuera una línea directa. En el caso mío eso no fuera verdad. En el caso mío se tardaron 25 años hasta que yo entré al púlpito. Pasaron muchas cosas que yo no me las explicaba, porque yo hice todo lo que yo creía que se tenía que hacer para llegar al pastorado. Pero que Dios tuvo misericordia de mí, porque Él conocía mi corazón, Él conocía como yo pensaba, y había mucho que cambiar dentro de mí antes de ponerme en el pastorado. Entre la dádiva de la promesa y el cumplimiento de esa promesa, siempre hay un desierto. Es más, ese es el modelo de la vida de Cristo. Cuando Cristo se bautizó y vino el Espíritu Santo, le dijo, ese es mi Hijo. Antes de él empezar su ministerio, ¿qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y eso fue una preparación que Dios hizo para él, para estar seguro de que él estaba preparado para empezar su ministerio, que todas las cosas, todas las tentaciones que iban a venir, que él estaba preparado para enfrentar esas tentaciones. Porque acuérdense que Cristo, para ser tentado, tenía que haber la posibilidad de que fuera tentado. Yo no le puedo decir a esa pared, mira, pared, cáete. Eso no es una tentación porque esa pared no se va a caer. A menos que haya un terremoto o algo así, esa pared, no hay ninguna tentación para esa pared. Pero para Jesús había la posibilidad. Gracias a Dios que nunca falló. Pasó la prueba y entró al ministerio y ya conocemos el resto. Para mí fue una cosa a través de las otras. Y cuando uno sale de colegio, que ya tiene un bachillerato, ya tiene toda esta experiencia, ya tiene todo este conocimiento de la palabra y todo eso, uno está bien ansioso de probar lo que yo puedo hacer para Dios. De lo que yo puedo, de todas las cosas que yo puedo hacer para Dios, para el reino de Dios. Pero que el enfoque está en lo que yo puedo hacer. Y Dios tuvo que cambiar mi mente entre lo que yo puedo hacer para darme a conocer que yo no puedo hacer nada sin Cristo. Los inmaduros espiritualmente se llenan de ambición cuando intentan hacer cumplir las promesas de Dios. Eso lo vemos a través de las palabras. Había una profecía y querían hacer cumplir la profecía y se metían en unas cosas que eran terribles. No era hasta que se rendían que Dios podía hacer algo a través de ellos. Para mí, yo tenía este plan donde unos pasos lógicos hacia el ministerio. Iba a ser un hombre de Dios. Me iba a desarrollar como un buen predicador, como mi papá. Iba a aprender sobre la administración y el crecimiento de la iglesia. Iba a levantar una obra para Dios. Quería hacer grandes cosas para Dios.
Y no es que esté malo querer hacer algo bueno para Dios. Otra vez, el problema es que yo quería hacer algo para Dios. En el libro de Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y por eso es que fallan tantos ministros. Porque tienen un ego enorme. Se creen que pueden hacer. Ellos son todo. Y ahí es donde caen. La ambición viene cuando tratamos de cumplir la voluntad de Dios a través de nuestra propia fuerza. Dios quiere, no que nos esforcemos más, aunque Él quiere que nos esforcemos, pero que Él quiere que principalmente que nos rindamos a Él. Si vemos a los discípulos, a los apóstoles, yo me he puesto a estudiar qué eran los discípulos antes que Jesús los llamó. Y eso era un montón de hombres que eran un desastre. Si yo iba a empezar una empresa, esos no hubieran sido los hombres que yo hubiera traído para ser los líderes de mi empresa. Porque ellos no tenían, eran pescadores, eran hombres de la calle. Esos no son los hombres que uno escoge para empezar una empresa. Pero esos fueron los hombres que Cristo escogió para ser sus discípulos, luego sus apóstoles, para evangelizar al mundo. Porque Dios coge a los humildes. Dios coge a los que tienen la mentalidad de, Señor, lo que tú quieras. No es lo que yo tengo que ofrecer, pero Dios lo que tú quieras. Y son obedientes. Dios no escoge a las personas con habilidad. Dios escoge a las personas que están disponibles para el ministerio. Y entonces, a través de su Espíritu Santo, le da la habilidad. Nosotros, como seres humanos, buscamos una corona. Y sabemos que la palabra nos dice que en el cielo vamos a tener corona. Pero que aquí, en este mundo, Jesús apunta una cruz. En Mateo 20, del 25, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, al quien quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios me tuvo que enseñar que para ser un ministro de Dios hay que aprender a servir. Es más, cuando yo empecé a venir a la iglesia de Jesus Church, que fue el primer domingo cuando la abrieron de nuevo, yo venía de otra iglesia y yo me reuní con el pastor Carl y yo le dije, mira, yo soy un ministro ordenado a través de la viña y esta es mi educación, pero que yo no vengo aquí buscando posición, yo vengo aquí para servir. Si necesito limpiar inodoro, limpio inodoro. Si tengo que ayudar a las personas para que se estacionen, eso yo lo hago. Yo no estoy buscando posición aquí. Yo vengo aquí porque el Señor me llamó a esta iglesia. Y yo sé que aquí es donde me quiere usar. Así que como tú me quieras usar, me usas. Y dentro de 6 meses me dijo, mira, ¿tú quieres predicar? Yo dije, no. Conóceme un poquito más. Y cuando tú conozcas mi corazón, si quieres que yo predique, yo predico. Hay que ser humilde en el reino de Dios. Hay que servir en el reino de Dios. Porque cuando uno no se pone aquí, sino que se pone acá, Dios nos levanta. Pero si nosotros nos ponemos acá, ¿sabe lo que Dios va a hacer?
nos va a derrumbar. El ministerio es un llamado, no a ser líder, aunque el liderazgo es parte del ministerio, pero a morir. Mi papá era uno de los pastores de los tiempos de antes, ¿verdad? Donde el pastor tenía que ser perfecto. Y el hijo del pastor más también, tenía que ser perfecto. Yo no podía hacer nada que la gente de la congregación pudiera decir nada del hijo del pastor. Pero que la gente no podía ver a nada del pastor Molina que no fuera, que fuera perfecto. Y él y yo teníamos unas conversaciones que yo decía, papi, pero eso no es realidad. Eso no es realidad. Ellos te ven como aquí un ejemplo de la perfección. Y yo digo, yo no puedo ser como el pastor Molina, que es perfecto. En la iglesia de nosotros, los líderes, todos son bien vulnerables. Es más, el pastor Carl ha hablado desde el púlpito con el problema que en el pasado él ha tenido con la pornografía. Es más, tenemos un grupo para varones que es un estudio bíblico para que puedan dejar la pornografía. Porque nos creemos que eso no existe en la iglesia. Pero las encuestas nos dicen que el 80% de los varones en la iglesia miran la pornografía. Eso es una realidad. Nos tenemos que enfrentar a esa realidad. Y el pastor nos ha dicho que él ha tenido problemas con eso y por eso es que empezó este grupo. Cuando nosotros vemos que el pastor tiene problemas, pero vemos como él camina y depende de Dios para resolver esos problemas, entonces nos podemos decir, mira, él también es humano, él también tiene problemas. Así que si él puede sobrevivirlo, yo también puedo sobrevivir los problemas míos. Lo que nosotros vemos como problemas, Dios ve como una oportunidad para nosotros morir, para que su carácter pueda ser formado en nosotros. Él quiere que nosotros nos rindamos. Él quiere que nosotros digamos, aquí ya yo no puedo más. Cuando yo no puedo más, es cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar. Es cuando el Espíritu de Dios empieza a darnos fuerza. En muchas de las iglesias donde yo predico, Dios, danos poder, más poder, más poder, más poder. Y a veces yo pregunto, ¿poder para qué? ¿Para sentarme enfrente a la televisión por la noche para ver telenovelas? ¿Para eso necesita poder? Poder es cuando la vida nos empieza a dar choques. Poder es para cuando el vecino dice, mira, tengo un problema. Yo sé que tú eres cristiano, ¿puedes orar por mí? Para eso se necesita el poder de Dios. Y es cuando nos rendimos al Señor y ya sabemos que ya yo he hecho todo lo posible y ya no puedo más, que ahí es donde empieza el Señor a trabajar en nosotros. En los Estados Unidos hay un dicho que dicen que los muertos no se ofenden. Si tú estás muerto, alguien viene a la tumba y te puede decir cualquier cosa, tú no te ofendes, porque estás muerto, ¿verdad? Pero nosotros nos ofendemos, ¿verdad? Hay un chisme o algo dice alguien de nosotros o de nuestros niños y nosotros nos ofendemos. Y de momento es, ¿cómo tú puedes decir eso? Pero los que están en Cristo, los que se han rendido, los que están muertos y viven en Cristo, no se ofenden. Si nos acordamos de las últimas horas de la vida de Jesús, uno de sus discípulos lo traicionó.
de los que él había escogido, que él había discipulado por 3 años, que había visto todos los milagros, que había oído la palabra de Dios. Uno de ellos lo traicionó. Que lo cogieron, lo llevaron al templo, que le pusieron una corona de espinas, que le dieron, que lo insultaron, le escupían y lo clavaron en una cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estuve leyendo un libro recientemente, bien interesante, AD 33, del año 33, y es un libro bien interesante. Es una ficción de una mujer del desierto, una mujer árabe del desierto, que es una reina del desierto, y a través de uno de los sirvientes de ella viene a conocer a Jesús, y entonces llega a estar allí cuando crucifican a Jesús, y ella, como una mujer que no es judía, es árabe, que es recién convertida, que ha oído todas las predicaciones de Jesús, está mirando lo que está sucediendo y ella no lo comprende. Si Él es el Salvador, porque está en una cruz. Y lo que menos comprende es cuando Él dice, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y ella dice, no, ellos saben lo que están haciendo. Ellos se están burlando del Señor. Ellos le encanta todo el dolor que le han causado. Ellos saben lo que están haciendo. Porque ella todavía no se había rendido. Jesús se había rendido al punto de la cruz. Así que, si usted se ofende, ya sabe que tiene que morir un poquito más. Si alguien le ha herido, tiene que morir un poquito más. Hay que coger la cruz cuando uno mira la ofensa como una oportunidad para tomar el carácter de Cristo y crecer en su vida. Yo tengo una vecina, ay Dios mío, esta mujer es agria. La casa de nosotros es una de las casas más grandes de la iglesia, así que los bautismos son en la casa de nosotros, en la piscina, todas las reuniones de la iglesia son en la casa de nosotros. Es más, la gente llama a la casa de nosotros fellowship. Se trata de un compañerismo de la iglesia, porque nosotros alquilamos un edificio para los domingos, así que todas las actividades de la iglesia van en la casa de nosotros. Cuando la gente se estaciona, porque yo vivo al otro lado de la calle, cuando la gente se estaciona al frente de su casa, y Dios libre que alguien se estacione en la calle, ella sale afuera con un perro enorme que tiene un German Shepherd, hablando unas cosas que Dios ha Dios mío. A todos los invitados, que quieren over los carros, que si ustedes son estos, que si ustedes son nosotros. Y ese es el tipo de persona que es bien difícil amar. A veces yo me quiero poner en la cara y decirle otras cosas, ¿verdad? Porque esa es la reacción de nosotros. Pero que yo sé que esta es una mujer que no tiene ningún gozo en su vida. Que esta es una mujer que necesita a Cristo. Y yo lo que le digo es, mira, yo hago con la gente, se llevan los carros y voy a orar por ti. Esa le enfocó a un mar. Hace como un año, antes de empezar como pastor asociado en la iglesia, yo tenía un empleo donde yo estaba trabajando con una agencia que yo viajaba a través de los Estados Unidos a estados donde había muchos hispanos, porque los hispanos, especialmente en los Estados Unidos, somos muy gorditos, tenemos muchos problemas con la diabetes, con la presión alta y todo eso, y era viajando
explicándoles cómo hacer más ejercicio, tomar agua, comer comidas un poquito más saludables y todo eso. Y era un contrato con el gobierno y al final de un año el gobierno no lo renovó. Así que ya no tenía trabajo. Bueno, yo tengo 1.000.000 de contactos en el estado de la Florida y a mí se me hace extremadamente fácil. Dentro de 2 semanas yo tengo trabajo, porque la iglesia a ese entonces no me estaba pagando. Pero que pasaron 2 semanas, pasaron 3, pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5. Y nada. Yo decía, pero Dios, ¿qué está pasando aquí? Y yo, un hombre de Dios, entré en una depresión. Porque no podía conseguir empleo. Y ya los ahorros iban menguando. Yo tuve un tiempo bastante malito. Pero que conseguí un consejero cristiano, me senté a hablar con el pastor. Y hace como 3 meses que orando con el pastor me dijo, ¿qué tú crees que el Señor te está diciendo? Y yo había tenido un sueño. Y yo digo, yo creo que el Señor me está diciendo que vuelva al púlpito a tiempo completo. Yo sé que la iglesia no la puede pagar. Bueno, la junta se reunió y me hicieron pastor asociado a tiempo completo, aunque lo que me pagan es una miseria, pero que yo estoy enviando cartas a distinta gente para levantar fondos y eso, Dios me está dando su favor. Todos pasamos tiempos difíciles, pero no es hasta que nos rendimos que podemos ver lo que Dios está haciendo con nosotros. Para mí era conseguir otro trabajo para tener el dinero para pagar las deudas y todas las cosas para que yo pudiera seguir en el ministerio. Pero Dios tenía otros planes. Me tuve que rendir. Cuando yo era chiquito, a papi era de Ponce, vivíamos en San Juan. Y siempre íbamos a Ponce para visitar a la familia. Pues ¿se acuerdan la carretera militar? La vieja. Ay, Dios mío. Yo odiaba ese viaje. Curva tras curva, tras curva, tras curva. Y se echaba 3 horas llegar a Ponce. Y papi era de los que le gustaba salir antes de que el sol saliera. Entonces nos parábamos a medio camino y sacábamos el pan de agua y el cafecito y todo eso. Y yo quería llegar a Ponce. A mí lo demás no me importaba. Era llegar a Ponce para yo jugar con mis primos. A mí lo importante era el destino. No la jornada, no el viaje. Fue después que yo empecé a disfrutar poquito a poquito el camino, por ver todas las montañas, por ver los flamboyanes, por ver todas las cosas que había a través de ese camino, que yo no las veía porque yo odiaba el camino y no quería llegar a Ponce. Dios nos ha prometido que vamos a tener una vida eterna, que vamos a estar en la presencia de Dios, que todas las promesas se van a cumplir en Cristo, y eso es una cosa bella. Pero no nos podemos perder lo que Dios tiene en la jornada, día a través de día, si solamente estamos fijados en el destino. Primera de Corintios 15. Que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que dar cuenta que si nos ofendemos, que si nos sentimos mal,
si tenemos enemigos, si no podemos rendirnos completamente, no estamos lo suficientemente muertos. ¿Estás lo muerto suficiente? ¿Cómo podemos llevar a nuestro cuerpo la muerte de Jesús? Permitiéndonos morir como Él lo hizo, diciendo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalo. Padre, perdónala. Yo sé que es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Porque todos tenemos gente en nuestra vida que hacemos... Pero ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Porque por mi parte, yo quiero hacerlo. Dios no puede soportar la peste de nuestra carne porque pecamos. La única manera que podemos entrar en su presencia es cuando olemos a Jesús. Ese aroma le agrada al Señor. Digamos como Pablo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Todos estamos dispuestos a dar nuestra vida por los que amamos. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tus enemigos, por los que te odian? Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Es bien difícil para nosotros comprender el reino de Dios. Es difícil para nosotros comprender que la mejor forma de vivir es morir. Porque vivimos en un mundo que está a lo contrario de lo que Jesús vivió. Envía tu Espíritu Santo a ayudarnos a amar a los que nos odian, amar a los que nos traicionan, amar a los que nos hacen necedades. Ayúdanos a morir, que cuando ellas vean la reacción de nosotros, que ellos puedan ver a Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta entonces es, si yo todavía estoy batallando con morir, con dejarme morir, con crucificarme, yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá, que vengan al frente. Si usted quiere recibir oración porque el Señor le ha hablado de una manera o de otra a través de lo que el Pastor Jay nos trajo en este día, quisiéramos orar por usted. O a lo mejor usted tiene alguna dolencia en su cuerpo, alguna situación de enfermedad que usted necesita que Dios traiga sanidad sobre su cuerpo. Y nosotros pues confiamos plenamente en el Señor de que Dios puede traer esa sanidad que usted necesita en este momento. ¿Ok? Así que sea que Dios le habló a través del mensaje, o sea que usted necesita oración por alguna cosa o por sanidad, quisiéramos orar por usted, ¿ok? Puede pasar al frente y oramos rapidito. Si no, pues que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos mañana en el campamento de verano y estamos aquí un rato más para orar por aquellos que quieran recibir oración. Puede pasar aquel que quiera recibir oración.